Bueno, estoy representando a la mesa de allá. Yo pongo las preguntas y ellos responden. Aquí tenemos por acá, pregunta. El cálculo de los valores de efecto invernadero, o sea, de los gases de efecto invernadero de la agricultura, ¿hasta dónde es preciso? ¿Hasta dónde podemos confiar en esos cálculos? ¿Cuál es la metodología? El tema de las estadísticas, esos temas. Otra preguntita. ¿Dónde están las soluciones prácticas para implementar la política que tributan a la adaptación? Y comentarios. Importancia de cambiar las prácticas de manejo de cultivos y ganados actuales para poder avanzar mayor en adaptación. Y importancia de la sensibilización clara y práctica para la adaptación al cambio climático, me faltó aquí, de productores. Me trajeron más. Aquí tenemos 3 preguntas en una sola. Pares interesantes, manejo o variedades adaptadas. Agricultura climática inteligente o agroecología. Agricultura tradicional o innovación tecnológica agraria. Ay, Bernita. ¿Ya? ¿Otras preguntas? Recogemos primero las preguntas, ¿no, Bernita? Y luego vemos si es que es posible contestar alguna o si es que parte del seminario también es para responder algunas. Bueno, muchas gracias. Conversando con el grupo de trabajo acá y según algunas estadísticas que se ha revisado, comentamos que el conjunto de agricultores pequeños son los que más agroquímicos utilizan a nivel inclusive de los mismos monocultivos. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacer con estos agricultores para crear una sensibilidad o conciencia en el asunto? Bueno, una pregunta que discutimos bastante es ¿por qué en la reunión de París puso un techo como factible de 2 grados centígrados cuando no es nada sostenible y nos puede llevar a la catástrofe? O sea, ¿por qué usaron 2 grados? O sea, ¿por qué no 1? ¿Por qué menos? Cuando ya vemos que 1 está llevándonos a condiciones muy adversas en este momento. Entonces 2 es como que, ¿por qué 2? ¿No? Yeah. Una pregunta que habíamos visto en el grupo es que ¿hay financiamiento para esta innovación productiva para el cambio climático? ¿Y dónde está este financiamiento? O sea, no se ven los pequeños productores. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, en la mesa una pregunta es, ¿se ha calculado los costos de impacto del cambio climático en la economía de los países? Y sería importante conocer cuáles son las cadenas más afectadas con el cambio climático. Sí, puedes también presentar. Okay. Y como comentarios, es que quienes más contribuyen al cambio climático son los menos afectados, porque tienen más recursos para mitigar. Un ejemplo puede ser agroseguros. Bien, entonces con eso hay algunas preguntas que no sé, Bernita, si es que puedes responder algunas o más son desafíos también para irlos encontrando durante estos días. Quizás, bueno, algunas preguntas son obviamente muy grandes, pero algunos sí son quizás donde se puede comentar algo. La primera era sobre el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura.
cuán confiables son estos datos. Es cierto cuando uno lea y hay otro gráfico que está en la presentación pero no está mostrado, que demuestra por cada sector cuál es el rango de confiabilidad en estos porcentajes en que aporte, digamos, a los gases de efecto invernadero. Y es cierto que no es un 13.5, eso es tajante, porque obviamente estamos hablando de escala mundial. Pero por cada sector sí hay un rango de confiabilidad. Obviamente no es muy exacto, o sea, cada cierto tiempo los países actualizan sus inventarios, pero tampoco no creo que estamos hablando aquí sobre de que es 1% más o 1% menos. O sea, al final de cuentas, en la gran película, el agro es afectado, pero también afecta, ¿no? Si lo tomamos justamente con procesos de deforestación. En el caso de Perú, deforestación es 45% de los gases de efecto del Perú y seguramente similar para el Ecuador también. Entonces, si bien es cierto, o sea, estos inventarios reflejan lo mejor que sabemos en este momento para hacer inventarios, no es el número quizás exacto, hay rangos de confiabilidad para cada factor, pero creo que no nos interesa mucho, pienso yo, ¿no? Los puntos detrás de la coma, pero creo que como sector hay que pensar cómo se aporte por los dos estrategias, ¿no? No, estamos hablando de emisiones. El neto. Ya, eso sí, habría que ir a la fuente de este gráfico. Supongo que debe ser el neto también, pero, o sea, de lo que se fija y lo que se emite, pero obviamente el balance es más hacia la emisión, ¿no? Pero en el sector es agro, forestería y cambios de uso de suelo, se supone que en todo este conjunto se considera también el otro lado, ¿no? El tema de los 2 centígrados en el Acuerdo de París es interesante porque ha habido bastante debate sobre dónde provino el 2 grados, ¿no es cierto? Y ni siquiera está muy claro. Dicen que filtrando de un documento había un grupo de científicos que dijeron realmente 2 es el máximo. Y obviamente hay sustentos. Pero sustentos en decir, si pasamos esto, va a ocurrir esto y esto se pone en una cadena de problemas en marcha. Pero tienen ustedes razón como grupo, 1 grado en el agro es bastante, es un montón y causa muchos problemas. Entonces, en 2 centígrados también los ecosistemas, los humanos, la salud ya va a tener efectos. Yo creo que más que todo pusieron, pienso yo, 2 grados porque parecía con muchos esfuerzos que podría ser más factible antes que 1,5. Pero como van las cosas, parece que se va más hacia 2.7 o 3, porque una cosa es el compromiso, otra cosa muy distinto es tener que implementar esos compromisos que se hicieron, ¿no? Entonces, detrás del 2 grados centígrados creo que hay una historia, no es tan duro como uno quizás pensaría, es también al final de cuentas una decisión de qué es lo que es factible, más allá de eso quizás no podemos prever todas las consecuencias y también es producto de una negociación, ¿no? A ver. Ya, aquí hay una pregunta sobre... ¿Hay financiamiento para innovación productiva? No sé hasta qué punto está quizás relacionado con las fuentes de financiamiento internacional que debería haber para apoyar, digamos, a la adaptación de los países en ese tema también. Y sigue siendo, creo yo, un gran tema en estas discusiones a nivel internacional. Hubo, obviamente, el compromiso de los países que más han aportado al problema de a partir de 2020 contribuir $100.000 millones al año a los fondos, pero hasta ahora todavía no está, o sea, los países se detienen todavía en financiar y es muy poco a poco que
fondos como el Fondo Verde de Clima se prepara para efectuar realmente inversiones en proyectos. Este es un proceso que va mucho más lento que las necesidades de financiar adaptación. No, obviamente hay otros fondos de los propios países para eso, pero quizás la pregunta iba más dirigida al financiamiento internacional. ¿Había otras preguntas? Sobre el cálculo de costos, que me parece muy importante. ¿Dónde está eso? Eso. ¿Se ha calculado los costos del impacto del cambio climático en la economía de los países? Sí. Sí hay trabajos de eso y quizás deberíamos haberlo incluido, y creo que es una pregunta muy importante. Hay trabajos, por ejemplo, aquí para la región de la CEPAL, calculando los costos, tanto los impactos del cambio climático como lo que se debería, digamos, invertir en adaptar. Si quiere, podría pasarle el título, pero este es a nivel de país, a nivel de un conjunto de sectores. Pero creo que cuando nosotros hablamos aquí de cadenas de valor y del impacto del cambio climático sobre estas cadenas, hay una tarea y que seguramente los casos nos van a compartir también, si han habido esfuerzos de dimensionar las pérdidas, ¿no?, o los daños del cambio climático en las cadenas, y quizás también un intento de costeo. Eso sería algo muy interesante si podría generarse en el marco de este seminario. Pero a nivel grande de países sí hay esos esfuerzos, sí, sí, sí. Y el informe de Stern era uno de los primeros, ¿no? ¿Cuáles son las cadenas más afectadas con el cambio climático? Esa pregunta no puedo contestar aquí, eso depende, creo, de cada país. Los interesantes dicotomías aparentes que salieron de la mesa caribeña, creo que es un poco, es difícil de contestar. Yo creo que quizás, es fácil contestar así, pero depende del contexto. Yo creo que toca en cada país, en cada región, analizar cuáles son los riesgos climáticos, cuáles son los cambios en el clima, y sobre esa base pensar tanto en los conocimientos y las tecnologías ancestrales vigentes en el agro, como pensar en cuáles innovaciones hay y buscar la mejor mezcla o el mejor conjunto. No creo que valga una entrada a priori de cualquiera de estas dicotomías, ¿no? Aquí un pedido de soluciones prácticas para implementar las políticas que tributan a la adaptación al cambio climático. Creo que es también una pregunta difícil de contestar. Ojalá que vamos el jueves ya a tener ideas más claras enfocadas en lo que es cadenas de valor. Y con esto